Elizabeth Montgomery estaba de pie junto a la ventana panorámica de su ático, acariciando distraídamente el frío cristal. Nueva York, la ciudad que había llegado a considerar suya, se extendía a sus pies. Su mirada se deslizaba sobre los rascacielos, entre los que destacaban los edificios de su propio imperio hotelero. «Señora Montgomery», se oyó una voz detrás de ella, «su café». Elizabeth se volvió lentamente. Su asistente personal, Jessica, estaba de pie con una bandeja en la que humeaba una taza de café expreso. «Gracias, Jessica», respondió Elizabeth aceptando la taza. «¿Cuáles son nuestros planes para hoy?» Jessica abrió su portapapeles y empezó a enumerar. «A las 10 tienes una reunión con el Consejo de Administración sobre la apertura de un nuevo hotel en Dubái. A las 12:30, almuerzo con el alcalde. A las 15 o'clock, una entrevista para Forbes. Y», vaciló, «a las 18 o'clock horas, tienes una cita con el doctor Elliot». Elizabeth se puso tensa. «Cancela la visita con el doctor Elliot. No tengo tiempo para eso». «Pero señora Montgomery», objetó Jessica con cautela, «es la tercera vez que cancela una cita». El doctor Elliot insistió. «He dicho que la cancele», la cortó Elizabeth bruscamente. «Y tráeme una aspirina. Me duele la cabeza otra vez». Jessica asintió y se apresuró a marcharse. Elizabeth volvió a la ventana, pero ahora su mirada se centró en su propio reflejo. Estaba impecable, como siempre. Traje caro de Chanel, perfectamente peinada, maquillada, pero algo en sus ojos delataba su ansiedad. Sonó el teléfono. Elizabeth miró la pantalla. Era su marido, Michael. «¿Sí, cariño?», contestó, intentando que su voz sonara lo más informal posible. «Liz, ¿has cancelado tu cita con James?». Michael podía oír la preocupación en su voz. «No tengo tiempo para eso, Michael. ¿Sabes cuánto trabajo tengo?». «Liz, ya hemos hablado de esto. No puedes seguir ignorando». «No estoy ignorando nada», la interrumpió Elizabeth. «Solo estoy ocupada. Tengo un imperio que dirigir. No puedo perder el tiempo en citas inútiles con el médico». «¿Inútiles?», dijo Michael indignado. «Liz, tu salud es más importante que cualquier imperio. Por favor, prométeme que irás a ver a James». Elizabeth suspiró. «De acuerdo, lo pensaré. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión». Colgó sin esperar la respuesta de su marido. Elizabeth se tapó los ojos por un segundo, tratando de lidiar con el creciente dolor de cabeza. Cuando los abrió, su mirada se posó en una fotografía que había sobre la mesa. Ella, Michael y su hija Rachel de vacaciones en Italia. Fue hace 2 años, antes de... Elizabeth apartó decididamente la mirada de la fotografía. No se dejará vencer por la debilidad. Es Elizabeth Montgomery y tiene un trabajo que hacer. El día transcurrió como de costumbre, entre reuniones, llamadas y decisiones. Elizabeth estaba en su elemento, dirigiendo su imperio con implacable eficacia, pero a última hora de la tarde, el dolor de cabeza había empeorado hasta el punto de que ni siquiera ella podía ignorarlo. Ya en su despacho, Elizabeth se reclinó en la silla, masajeándose las sienes. De repente se abrió la puerta y entró Rachel. «¿Mamá? ¿Estás bien?», preguntó acercándose. Elizabeth se enderezó, intentando parecer alegre. «Claro que sí, cariño, solo un poco cansada. ¿Qué haces aquí tan tarde?». Rachel se sentó en el borde de la mesa. «Papá me pidió que viniera. Está preocupado por ti. Todos estamos preocupados». Elizabeth negó con la cabeza. «No hay motivo para preocuparse. Estoy perfectamente». «Mamá», Rachel le cogió la mano, «no puedes seguir así. Sabemos que has estado cancelando citas con el doctor Elliot. Es irresponsable». «¿Irresponsable?». Elizabeth se levantó bruscamente. «Irresponsable es perder el tiempo en citas médicas innecesarias cuando tengo una empresa que dirigir. Una empresa que construí desde los cimientos y que algún día heredarás». «¿Pero qué sentido tiene eso si tú...»
tartamudeó Rachel. ¿Si yo qué? Elizabeth entornó los ojos. Rachel respiró hondo. Si no estás lo bastante sana para disfrutar del fruto de tu trabajo. Por un momento, el miedo brilló en los ojos de Elizabeth, pero enseguida se recompuso. Agradezco tu preocupación, querida, pero sé lo que hago. Ahora, si no te importa, tengo que terminar mi trabajo. Rachel comprendió que la conversación había terminado. Se levantó y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Te queremos, mamá. Por favor, recuérdalo. Cuando la puerta se cerró tras su hija, Elizabeth se hundió en la silla. Su mirada se posó en la fotografía familiar y de pronto sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla. La mañana siguiente empezó para Elizabeth como de costumbre, con una taza de café cargado y un vistazo a las noticias económicas. Pero algo había cambiado. La conversación con Rachel no salía de su cabeza. Estaba sentada ante su enorme escritorio de caoba, repasando distraídamente los informes, cuando Jessica entró en el despacho. «Señora Montgomery, tengo algunos mensajes importantes para usted», empezó. Elizabeth levantó la mano, deteniéndola. «Espera, Jessica. Quiero que hagas algo por mí». Jessica levantó las cejas, sorprendida. «Por supuesto, cualquier cosa. Quiero que me encuentres una clínica normal, no privada, no de lujo, una clínica normal a la que vaya la gente normal». Jessica parecía desconcertada. «Lo siento, Sr. Montgomery, pero ¿por qué necesita una clínica normal? Tiene los mejores médicos de la ciudad». Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. «Exactamente por eso, Jessica. Quiero obtener una opinión independiente, sin prejuicios, sin tener en cuenta mi estatus o mi dinero». «Pero...» Jessica empezó. «Nada de peros», la cortó Elizabeth bruscamente. «Busca una clínica y consígueme una cita, con otro nombre. Y ni una palabra de esto a nadie, ¿entendido?» Jessica asintió, aunque era evidente que seguía confusa. «Sí, señora Montgomery, me pondré a ello ahora mismo». Cuando Jessica se marchó, Elizabeth se volvió de nuevo hacia la ventana. Su reflejo la miraba desafiante. «Puedes encargarte», se susurró a sí misma. «Eres Elizabeth Montgomery, maldita sea». 3 días después, Elizabeth estaba de pie frente al espejo de su enorme vestidor, examinando críticamente su reflejo. En lugar de su habitual traje de diseño, llevaba unos simples vaqueros y un jersey. Su pelo, habitualmente peinado con un estilo elaborado, estaba recogido en una sencilla coleta. No llevaba maquillaje. Michael entró en la habitación y se detuvo sorprendido. «Liz, ¿qué llevas puesto?» Elizabeth se volvió hacia él con una sonrisa tensa. «Oh, eso, tengo una reunión esta noche, informal». Michael frunció el ceño. «¿Qué clase de reunión informal? Tú no tienes reuniones informales». «Yo sí, ¿ves?» Elizabeth intentó hablar con facilidad. «He decidido cambiar un poco mi enfoque». Michael se acercó. Su rostro expresaba preocupación. «Liz, ¿qué pasa? No has sido tú misma últimamente». Elizabeth cerró los ojos un momento. Una parte de ella quería decirle la verdad a su marido, compartir sus miedos y dudas, pero años de construirse una imagen de mujer fuerte e invulnerable le habían pasado factura. «No pasa nada, Michael», dijo, abriendo los ojos y esbozando una sonrisa. «De verdad, solo estoy experimentando». Michael parecía poco convencido, pero decidió no insistir. «Vale, si tú lo dices, pero sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Elizabeth asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Por supuesto, cariño. Ahora si me disculpas, tengo que irme». Le dio a su marido un rápido beso en la mejilla y salió de la habitación, dejando a Michael de pie, desconcertado. La clínica que Jessica había encontrado estaba situada en un edificio poco llamativo de uno de los barrios obreros de Nueva York. Elizabeth aparcó su anodino coche de alquiler,
Había rechazado los servicios de un chofer para esta misión y se sentó unos minutos a recobrar el juicio. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma. «Eres Elizabeth Montgomery. Te has enfrentado a cosas peores». Finalmente, salió del coche y se dirigió a la entrada de la clínica. Dentro, la recibió el ajetreo y el bullicio de un hospital urbano normal y corriente, algo que Elizabeth no había visto en años. Se acercó a la recepción, donde había una enfermera de aspecto cansado. «Hola», dijo Elizabeth, tratando de mantener un tono de voz informal. «Tengo una cita, en nombre de Elizabeth Smith». La enfermera ni siquiera levantó la vista, se limitó a pasar los dedos por el teclado. «Sí, ya veo. Rellene estos formularios y espere a que la llamen». Elizabeth cogió los formularios y se sentó en la abarrotada sala de espera. A su alrededor había gente de todas las edades y estratos sociales, madres jóvenes con niños, parejas de ancianos, trabajadores en mono de trabajo. Se sintió extrañamente fuera de lugar. Elizabeth estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero aquí nadie miraba siquiera en su dirección. Era intimidante y liberador. Mientras rellenaba los formularios, se sorprendió al darse cuenta de que no recordaba algunos datos básicos sobre su salud. ¿Cuándo tuvo la gripe por última vez? ¿Qué medicamentos toma regularmente, aparte de aspirinas para el dolor de cabeza? Estas simples preguntas la hicieron pensar en lo mucho que se había alejado de su propio cuerpo, inmersa en el mundo de los negocios y el poder. «Elizabeth Smith», sonó la voz de una enfermera. Elizabeth se estremeció al no reconocer inmediatamente su alias. Se levantó y siguió a la enfermera por el largo pasillo. Las paredes estaban pintadas de un color verde descolorido y la pintura se desconchaba en algunos lugares. Había olor a desinfectante por todas partes. Era tan diferente del lujo estéril de las clínicas privadas a las que estaba acostumbrada. La enfermera la condujo a un pequeño despacho y le dijo: «El doctor Thompson llegará enseguida. Siéntese, por favor». Elizabeth se quedó sola y miró a su alrededor. El despacho era pequeño y funcional, nada superfluo. De las paredes colgaban carteles con información sobre vida sana y prevención de enfermedades. Uno de ellos le llamó la atención: «La detección precoz salva vidas». Elizabeth sintió un escalofrío. La puerta se abrió y una joven con bata blanca entró en la consulta. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño descuidado y en su rostro se dibujaba una sonrisa de bienvenida. «Hola, señora Smith. Soy la doctora Sarah Thompson. ¿Qué la trae hoy por aquí?» Elizabeth se sintió confusa por un momento. Había estado tan concentrada en llegar hasta aquí de incógnito que casi se había olvidado de pensar en un motivo para la visita. «Me duele mucho la cabeza», empezó insegura. «Y me siento cansada todo el tiempo. Probablemente sea el estrés, pero...». La doctora Thompson asintió, tomando notas en su cuaderno. «Ya veo. Empecemos con un examen básico y luego hablaremos más de sus síntomas». La siguiente media hora transcurrió en procedimientos rutinarios. Tomarle la tensión, auscultarle el corazón y los pulmones, comprobar sus reflejos. Era extraño para Elizabeth. No recordaba la última vez que le habían hecho un chequeo tan sencillo pero completo. «Muy bien, señora Smith», dijo la doctora Thompson al terminar su examen. «Ahora hablemos con más detalle. ¿Desde cuándo le molestan los dolores de cabeza?» Elizabeth vaciló. «Sinceramente, no estoy segura. Quizá unos meses o más. Estoy acostumbrada a ignorar estas cosas». El doctor Thompson frunció el ceño. «Ignorar su salud no es la mejor estrategia, SRA. Smith, ¿puede describirnos la naturaleza del dolor? ¿Es constante o viene en ataques?» «Suele empezar como una ligera presión y luego se intensifica», respondió Elizabeth. «A veces es tan intenso que apenas puedo concentrarme». «¿Y la fatiga? ¿Cuándo empezaste a notarla?» Elizabeth suspiró.
Siempre he trabajado mucho, así que la fatiga no es nada nuevo para mí. Pero últimamente, parece que por mucho que duerma, no es suficiente. La doctora Thompson siguió haciéndole preguntas, y Elizabeth se sorprendió al encontrarse contándole cosas que ni siquiera le había dicho a su médico personal, que a veces se sentía mareada, sobre los momentos en que no podía recordar cosas sencillas, sobre el extraño entumecimiento de los dedos que ella atribuía a las largas horas pasadas en el ordenador. S.R.A. Smith, dijo finalmente el doctor Thompson, dados sus síntomas, me gustaría programarle algunas pruebas adicionales, concretamente una resonancia magnética de su cerebro. Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Una resonancia magnética? ¿Cree que es algo grave? El doctor Thompson sonrió suavemente. Es demasiado pronto para sacar conclusiones en este momento. La resonancia nos ayudará a descartar algunas posibles causas de sus síntomas. Es el procedimiento habitual en casos como este. Elizabeth asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. De acuerdo. ¿Cuándo me pueden hacer esta prueba? Normalmente hay lista de espera para las resonancias, pero esta noche tenemos una ventana abierta. Si puede... Sí, respondió Elizabeth rápidamente. Sí, allí estaré. Al salir de la consulta, la realidad de lo que estaba ocurriendo empezó a invadirla en oleadas. Ella, Elizabeth Montgomery, estaba a punto de someterse a una resonancia magnética en un hospital de ciudad bajo el nombre de otra persona. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no había acudido al doctor Elliot? Pero en el fondo, ella sabía la respuesta. Porque aquí, en esta clínica, solo era una paciente. No un multimillonario, no el jefe de una corporación, no alguien que necesitaba ser protegido de las malas noticias, solo una persona que quería saber la verdad sobre su salud. Elizabeth salió y respiró hondo. Le quedaban unas horas hasta la noche. Unas horas para decidir si estaba preparada para saber la verdad. La noche llegó demasiado rápido. Elizabeth pasó unas horas vagando sin rumbo por la ciudad, tratando de ordenar sus pensamientos. Entró en un pequeño café donde nadie la reconoció y por primera vez en mucho tiempo se quedó sentada, observando a la gente corriente que la rodeaba. Sus conversaciones, sus risas, sus preocupaciones, todo parecía tan alejado de su mundo. Pero, al mismo tiempo, se sentía más cerca de ellos que nunca. Cuando llegó la hora de volver a la clínica, Elizabeth se sintió extrañamente tranquila. Fuera lo que mostrara la resonancia, lo superaría. Siempre lo había superado. Una enfermera la recibió en la clínica y la acompañó al departamento de radiología. El procedimiento de preparación para la resonancia fue rápido y sencillo. Elizabeth se quitó todos los objetos metálicos, se puso una camisa de hospital y se tumbó en la estrecha plataforma de la máquina. «Intente quedarse quieta», le dijo el técnico. «El procedimiento durará unos 30 minutos. Si se siente incómoda, avíseme». La plataforma empezó a moverse y Elizabeth se encontró dentro del estrecho tubo de la máquina. Cerró los ojos e intentó concentrarse en su respiración, ignorando los fuertes golpes y zumbidos de la máquina. En esos momentos de quietud y silencio forzados, Elizabeth divagaba. Pensó en su vida, en las decisiones que la habían traído hasta aquí, en la empresa que había construido, en la familia de la que tantas veces se había alejado por motivos de trabajo, en lo que realmente importaba. Cuando terminó la intervención, Elizabeth se sintió agotada pero extrañamente renovada. Se vistió y salió al pasillo, donde la esperaba el doctor Thompson. S.R.A. Smith, gracias por aceptar esta intervención tan rápidamente, le dijo el doctor. Los resultados estarán listos en unos días. La llamaré en cuanto los tenga en mis manos. Elizabeth asintió. Gracias, doctor Thompson. Le agradezco su ayuda. Al salir de la clínica, Elizabeth se tomó su tiempo para entrar en su coche. En lugar de eso, se quedó de pie en la acera,
observando el atardecer de la ciudad. La gente volvía corriendo del trabajo, las parejas paseaban cogidas de la mano, la música sonaba a lo lejos. La vida cotidiana seguía su curso, y Elizabeth se dio cuenta de repente de lo mucho que echaba de menos aquella sencillez. Sacó el teléfono y marcó un número. «Michael, soy yo. Escucha, creo que tenemos que hablar. ¿Nos vemos en casa?» Cuando Elizabeth llegó a casa, Michael ya la estaba esperando en el salón. Su rostro expresaba preocupación y confusión. «Liz, ¿qué pasa? Llevas todo el día desaparecida, no has contestado al teléfono. Ha llamado Rachel, también está preocupada». Elizabeth respiró hondo y se sentó junto a su marido. «Michael, hay algo que tengo que decirte y hoy he estado en el hospital». Michael se puso tenso. «¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Pasó algo?» No, la verdad es que no». Elizabeth negó con la cabeza. «Fui a una clínica normal, con un nombre falso». Empezó a contárselo todo. Sus temores, su decisión de ir a la clínica normal, su encuentro con el doctor Thompson y la resonancia magnética. Michael la escuchó sin interrumpirla, solo apretando más fuerte su mano. «Liz, ¿por qué no me lo contaste antes?», le preguntó cuando terminó. Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No lo sé, Michael. Estoy acostumbrada a ser fuerte, a resolver todos mis problemas por mí misma. Pensaba que si lo ignoraba, desaparecería. Pero ahora me doy cuenta de lo estúpido que era». Michael la rodeó con el brazo. «No tienes que pasar por esto sola, Liz. Somos una familia. Estamos juntos, pase lo que pase». Permanecieron así un rato, abrazados. Finalmente, Elizabeth se separó y se secó los ojos. «Tengo que llamar a Rachel», dijo. «Merece saber la verdad». Michael asintió. «Llamémosla juntos. Y, Liz, sean cuales sean los resultados, podemos manejarlo, juntos». Elizabeth sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Los días siguientes estuvieron llenos de una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Elizabeth se tomó unas vacaciones, por primera vez en muchos años. Pasó tiempo con su familia, paseó por la ciudad e incluso empezó a leer un libro que llevaba meses en su mesilla de noche. Rachel volvió a casa, dejando a un lado todas sus tareas. Por la noche se sentaron todos juntos en el salón, hablando con tanta franqueza como hacía tiempo que no lo hacían. «Mamá, no lo entiendo», dijo Rachel. «¿Por qué no fuiste al doctor Elliot? Quiero decir, ha sido nuestro médico de cabecera durante tantos años». Elizabeth pensó un momento, eligiendo sus palabras. «Sabes, cariño, a veces necesitamos un par de ojos frescos, alguien que no nos conozca, nuestra historia, nuestra situación, alguien que vea el problema tal y como es». Michael asintió, apoyando a su mujer. «Tu madre tiene razón, Rachel. A veces nos acostumbramos tanto a una determinada forma de vida que perdemos el contacto con la realidad, con lo que de verdad importa». Rachel miró a sus padres con atención. «Es que tengo miedo, mamá. ¿Y si es algo grave?» Elizabeth alargó la mano y acarició suavemente la mejilla de su hija. «Cariño, sea lo que sea, lo superaremos. Juntas. Te lo prometo». Aquella noche fue un punto de inflexión para la familia Montgomery. Por primera vez en mucho tiempo no estaban hablando de negocios, dinero o estatus, sino de sus sentimientos, miedos y esperanzas. Elizabeth se sorprendió a sí misma pensando que tal vez esta situación, por aterradora que fuera, podría ser el comienzo de algo nuevo e importante para su familia. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud angustiosa. Elizabeth intentó mantenerse ocupada para no pensar constantemente en los resultados. Empezó a hacer yoga, algo que nunca había hecho antes, pensando que era una pérdida de tiempo. Para su sorpresa, le ayudó a calmarse y a concentrarse. Michael intentaba estar con ella lo más a menudo posible.
Cocinaban la cena juntos, algo que no habían hecho en años, confiando en el personal. Estas sencillas actividades domésticas les unían extrañamente, recordándoles los tiempos en que eran una joven pareja que acababa de empezar. Rachel también había cambiado. Empezó a hablar menos de trabajo y carrera, y a pasar más tiempo con sus padres. Una noche les propuso pasar una noche de cine en familia, una tradición que habían abandonado hacía años. ¿Recuerdas que solíamos ver películas juntos todos los viernes?, preguntó Rachel acomodándose en el sofá con un gran bol de palomitas. Elizabeth sonrió, sintiendo una punzada de nostalgia. Claro que me acuerdo. Siempre insistías en los dibujos animados. Y tú siempre te quedabas dormida a la mitad, se burló Michael, pasando el brazo por los hombros de su mujer. Eligieron una comedia antigua que todos habían visto más de una vez, pero que seguía haciéndoles reír. Allí sentada, rodeada de su familia, Elizabeth se sintió abrumada por la gratitud. A pesar de la incertidumbre del futuro, estaba agradecida por este momento, por esta oportunidad de ser ella misma, sin máscaras ni expectativas. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, otra actividad nueva para ella, sonó el teléfono. Cuando vio el número de la clínica, sintió que se le caía el corazón a los talones. «¿Diga?», contestó, intentando que su voz sonara tranquila. «Señora Smith, soy el doctor Thompson. Ya están los resultados de su resonancia. ¿Podría venir hoy para discutirlos?». Elizabeth respiró hondo. «Sí, por supuesto. ¿A qué hora?». Quedaron en verse dentro de 2 horas. Después de colgar, Elizabeth se quedó mirando por la ventana durante unos minutos. Luego llamó a Michael y Rachel. «Ya están los resultados», dijo cuando entraron en la cocina. «Me voy a la clínica dentro de 2 horas». Michael se acercó inmediatamente y la abrazó. «Voy contigo». «Yo también», dijo Rachel con firmeza. Elizabeth negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo sola. Pero te lo contaré todo en cuanto vuelva. Te lo prometo». Michael pareció querer objetar, pero luego asintió. «De acuerdo, pero te esperaremos aquí». Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Elizabeth se duchó, se vistió, otra vez eligiendo ropa sencilla en lugar de sus habituales conjuntos de diseño, y condujo hasta la clínica. En la sala de espera, frotó nerviosamente la correa de su bolso mientras esperaba a que la llamaran. Había otros pacientes, algunos tranquilos y otros nerviosos, como ella. Elizabeth se dio cuenta de repente de que aquí, en esta clínica corriente, todos eran iguales. La enfermedad no distinguía entre ricos y pobres. «Señora Smith», gritó una enfermera, y Elizabeth se levantó sintiendo que le temblaban las rodillas. El doctor Thompson la saludó con la misma sonrisa amable de la primera vez. «Hola, señora Smith, siéntese». Elizabeth se sentó, juntando las manos sobre el regazo. «Doctor Thompson, por favor, dígame, ¿qué mostró la resonancia magnética?». El doctor Thompson abrió la carpeta de resultados. «Señora Smith, en los escáneres encontramos una pequeña masa en su cerebro. Eso explicaría sus dolores de cabeza y otros síntomas». Elizabeth sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un momento. «¿Una masa? ¿Quiere decir un tumor?». El doctor Thompson asintió. «Sí, pero quiero que lo entienda. No significa necesariamente el peor de los casos. La masa es pequeña y, a juzgar por su ubicación y características, hay muchas probabilidades de que sea benigna». Elizabeth respiró hondo, intentando comprender lo que había oído. «¿Y ahora qué?». «Ahora tenemos que hacer más pruebas para determinar la naturaleza exacta de la masa y elaborar un plan de tratamiento. Yo recomendaría una biopsia». La doctora Thompson continuó hablando, explicando los siguientes pasos, las posibles opciones de tratamiento, pero Elizabeth la oía como a distancia. «Tengo un tumor cerebral». Cuando la doctora Thompson terminó su explicación, tocó suavemente el brazo de Elizabeth. «S.R.A. Smith»,
Me doy cuenta de que es una noticia impactante, pero quiero que sepa que tenemos motivos para ser optimistas. La medicina ha avanzado mucho en el tratamiento de casos como este. Elizabeth asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. Gracias, doctor Thompson. Necesito algo de tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, respondió el doctor. Aquí tiene los siguientes pasos y los contactos de los especialistas con los que tendrá que ponerse en contacto. Y, señora Smith, no olvide que no está sola en esta lucha. Al salir del despacho, Elizabeth no se dirigió inmediatamente hacia la salida. Buscó un rincón tranquilo en el pasillo y se sentó en un banco. Sacó el teléfono con la intención de llamar a Michael, pero se quedó mirando la pantalla. En ese momento, pasó una mujer joven con un niño pequeño. El niño estaba calvo, obviamente sometido a quimioterapia, pero tenía una sonrisa radiante en la cara. Le decía algo alegremente a su madre, agitando los brazos. A Elizabeth se le revolvió algo en el alma. Si aquel niño podía sonreír y disfrutar de la vida a pesar de su enfermedad, ella también podía hacerlo. Se levantó, cuadró los hombros y marcó el número de Michael. «Michael, estoy de camino a casa. Tenemos que hablar». Cuando Elizabeth llegó a casa, Michael y Rachel la esperaban en el salón. En sus caras se podía ver lo preocupados que estaban. «¿Mamá?» Rachel se levantó de un salto en cuanto Elizabeth entró en la habitación. Elizabeth respiró hondo y se sentó entre su marido y su hija. «Tengo un tumor cerebral», dijo sin rodeos. Michael tomó aire bruscamente y Rachel soltó un grito silencioso. «Pero el doctor Thompson cree que hay muchas posibilidades de que sea benigno. Tenemos que hacer muchas más pruebas, pero hay esperanza. Pero hay esperanza». Pasó la siguiente hora contándoles todo lo que había aprendido del doctor Thompson. Sobre el tamaño del tumor, las opciones de tratamiento, los próximos pasos. Michael y Rachel la escucharon atentamente, haciéndole preguntas y sin soltarle las manos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Rachel cuando Elizabeth terminó el relato. Elizabeth miró a su familia y de repente sintió una oleada de determinación. «Vamos a luchar, juntos». Pero antes, se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. «Primero tenemos que decidir cómo queremos vivir nuestras vidas. Independientemente de lo que muestren las pruebas posteriores, me he dado cuenta de que la vida es demasiado corta para pasarla trabajando y persiguiendo el éxito». Michael se acercó y la abrazó por detrás. «¿Qué sugieres, cariño?». Elizabeth se volvió hacia ellos. «Quiero cambiar nuestro estilo de vida, pasar más tiempo juntos, quizá viajar, hacer obras de caridad, no solo donar dinero, sino ayudar a la gente». Rachel pareció sorprendida. «¿Y la empresa?». «La empresa es importante, pero no tiene por qué serlo todo», responde Elizabeth. «Podemos encontrar la manera de dirigirla sin sacrificar nuestras vidas ni nuestra salud». Michael asintió. «Estoy de acuerdo. Hemos vivido demasiado tiempo con el trabajo. Es hora de cambiar». Rachel guardó silencio un rato, meditando las palabras de su madre. Luego asintió también. «Tienes razón. Yo también quiero formar parte de ese cambio». Elizabeth sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o desesperación, sino de esperanza y amor. «Mañana llamaré a la oficina y anunciaré la ampliación de mis vacaciones», dijo. «Y entonces empezaremos a planificar nuestro futuro, un nuevo futuro». Esa noche, tumbada en la cama, Elizabeth pensó en la lucha que tenía por delante. Sabía que le esperaba un camino difícil, pero ahora tenía un objetivo que iba más allá de la mera supervivencia. No solo quería vencer a la enfermedad, sino cambiar su vida, la de su familia e incluso la de los demás. La mañana empezó temprano. Elizabeth se despertó con las primeras luces del alba, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Se levantó en silencio, intentando no despertar a Michael, y salió al balcón. La ciudad ya se estaba despertando.
La gente iba a trabajar, las tiendas abrían, los coches circulaban por las calles. La vida cotidiana seguía su curso, y Elizabeth se dio cuenta de repente de lo mucho que deseaba formar parte de aquella realidad sencilla y cotidiana. Cuando volvió al dormitorio, vio que Michael ya estaba despierto y la miraba con preocupación. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó tendiéndole la mano. Elizabeth se sentó a su lado en la cama. «Estoy bien, Michael. De verdad que lo estoy. Estoy preparada para lo que nos espera». La abrazó con fuerza y durante un momento se quedaron sentados en silencio, apoyándose mutuamente sin palabras. Después del desayuno que habían preparado con Rachel, Elizabeth se dirigió al despacho de su casa. Era hora de hacer una llamada importante. Marcó el número de su ayudante, John Parker. John llevaba más de una década trabajando con ella y era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente cuando se trataba de asuntos de negocios. «John, soy Elizabeth. ¿Tenemos un momento para hablar?» «Por supuesto, Elizabeth. ¿Ocurre algo? Hace días que no vienes a la oficina». Elizabeth respiró hondo. «John, tengo algo importante que decirte y me han diagnosticado un tumor cerebral». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces John habló en voz baja. «Dios mío, Elizabeth, no sé qué decir». «No pasa nada, John. Aún no conocemos todos los detalles, pero los médicos son optimistas. Sin embargo, necesito tomarme una licencia prolongada para el tratamiento y para reevaluar mis prioridades». Por supuesto», respondió John rápidamente. «Nos las arreglaremos aquí. Tienes que centrarte en tu salud». Elizabeth sonrió. Eso era exactamente lo que había esperado oír de John. «Gracias, John. Sabía que podía contar contigo, pero hay algo más». Pasaron la hora siguiente hablando de los planes de Elizabeth para reorganizar la empresa. Quería que la empresa fuera más responsable socialmente, aumentar los programas de beneficencia y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. «Es un gran cambio, Elizabeth», le dijo John cuando terminó. «¿Estás segura de que quieres hacerlo ahora?» «Nunca he estado más segura, John. Esta enfermedad me ha hecho replantearme muchas cosas. Quiero que nuestra empresa no solo gane dinero, sino que haga del mundo un lugar mejor». Después de hablar con John, Elizabeth se sintió aliviada. El primer paso estaba dado. Ahora tocaba centrarse en el tratamiento. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de pruebas médicas, consultas médicas y planificación del tratamiento. Elizabeth insistió en volver a la clínica habitual de la doctora Thompson, a pesar de las ofertas de los mejores hospitales privados. «Confío en ella», le explicó a Michael. «Y quiero pasar por esto como una persona normal, no como una multimillonaria». Michael apoyó su decisión, como hizo en todo lo demás. Estuvo presente en todas las citas y la cogió de la mano en todas las intervenciones. Rachel también fue un apoyo inesperado. Se hizo cargo de muchas de las tareas domésticas, aprendió a cocinar las comidas sanas que recomendaban los médicos e incluso empezó a investigar las últimas investigaciones sobre tratamientos para tumores cerebrales. «Mamá, mira esto», le dijo una noche, mostrándole a Elizabeth un artículo en su tableta. «Habla de un nuevo método de tratamiento que está dando muy buenos resultados. Quizá deberíamos hablarlo con el doctor Thompson». Elizabeth se sintió conmovida por los esfuerzos de su hija. «Gracias, cariño. Lo comentaremos en nuestra próxima cita». Paralelamente a su tratamiento, Elizabeth empezó a poner en marcha sus planes para cambiar la empresa. Trabajaba a distancia, haciendo videoconferencias desde casa y dictando cartas cuando se sentía lo bastante bien. Uno de sus primeros proyectos fue crear una fundación para ayudar a los pacientes que no podían permitirse un tratamiento caro. Utilizó sus contactos y su influencia para llamar la atención sobre los problemas sanitarios y la necesidad de poner la atención médica de calidad al alcance de todos. «¿Sabes?», le dijo un día a Michael mientras paseaban por un parque cercano a su casa.
Nunca pensé que diría esto, pero esta enfermedad me ha cambiado para mejor. Michael le apretó la mano. Siempre has sido una mujer increíble, Liz. Es solo que ahora lo dejas ver más abiertamente. Elizabeth sonrió, pero luego su rostro se volvió serio. Michael, hay algo que tengo que decirte, he decidido dejar la quimioterapia. Michael se detuvo, sorprendido. ¿Qué? ¿Pero por qué? Los médicos dijeron que era nuestra mejor oportunidad. Elizabeth negó con la cabeza. Lo he pensado mucho. He visto por lo que pasa la gente durante la quimioterapia. No quiero pasar los últimos meses o años de mi vida sintiéndome enferma y débil. Quiero vivir, Michael, vivir de verdad. Michael parecía confuso. Pero, Liz, ¿y si esta es nuestra única oportunidad de vencer a la enfermedad? No lo sabemos con seguridad, respondió Elizabeth suavemente. El doctor Thompson dijo que hay muchas posibilidades de que el tumor sea benigno. Vamos a mantener un ojo en él, y si empieza a crecer, entonces buscaremos otras opciones. Pero ahora mismo quiero centrarme en la vida, no en la enfermedad. Michael guardó silencio durante mucho tiempo, meditando sobre sus palabras. Finalmente, asintió. Te entiendo, Liz, y apoyaré cualquier decisión que tomes, pero prométeme que si las cosas empeoran... Te lo prometo, dijo Elizabeth, abrazando a su marido. Controlaremos la situación y tomaremos decisiones juntos. Esta noticia provocó una fuerte reacción en Rachel cuando se lo contaron aquella tarde. «Mamá, no puedes correr ese riesgo», exclamó. «Tenéis que utilizar todos los tratamientos posibles». Elizabeth cogió suavemente las manos de su hija. «Cariño, comprendo tu preocupación, pero este es mi cuerpo y mi vida. Quiero vivirla como creo que es correcto». Rachel parecía querer seguir discutiendo, pero se limitó a abrazar a su madre, estrechándola contra ella. En los meses siguientes, la vida de la familia Montgomery cambió radicalmente. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a viajar, a probar cosas nuevas. Elizabeth empezó a escribir sus memorias, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre la vida, los negocios y la superación de retos. Su historia inspiró a mucha gente. La gente le escribía cartas, compartiendo sus historias de lucha contra la enfermedad y los retos de la vida. Elizabeth respondía a cada carta y encontraba una nueva vocación. La empresa también cambió. Bajo la dirección de John y con la continua aportación de Elizabeth, se convirtió en uno de los líderes en responsabilidad social corporativa. Pusieron en marcha programas de apoyo a las pequeñas empresas, iniciativas medioambientales y ampliaron sus actividades filantrópicas. Un día, casi un año después de su diagnóstico inicial, Elizabeth estaba sentada de nuevo en la consulta del Dr. Thompson, esperando los resultados de otra resonancia magnética. «Señora Montgomery», dijo la doctora al entrar en la consulta con una sonrisa en la cara. «Tengo buenas noticias. El tumor no ha crecido. De hecho, estamos viendo una ligera reducción de su tamaño». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. Michael, sentado a su lado, le apretó la mano con fuerza. «Eso es maravilloso», exhaló Elizabeth. «Gracias, Dr. Thompson, por todo». Al salir de la clínica, Elizabeth se detuvo en la acera, mirando la ciudad a su alrededor. Recordaba estar en el mismo lugar un año atrás, asustada e insegura del futuro. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Michael pasándole el brazo por los hombros. Elizabeth sonrió y miró a su marido. «Estoy pensando en lo mucho que ha cambiado este año y en lo mucho que queda por hacer». Caminaron cogidos de la mano calle abajo. Les esperaba un futuro desconocido, pero Elizabeth sabía que pasara lo que pasara, lo afrontaría con el corazón abierto y el apoyo de sus seres queridos. Aquella noche, toda la familia se reunió en el salón. Rachel trajo una botella de champán para celebrar la buena noticia. «Por mamá», dijo levantando la copa.
por su fuerza, su valor y por enseñarnos a apreciar cada momento de la vida. Elizabeth sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, cariño, pero este brindis no es solo por mí, es por todos nosotros, por nuestra familia, por nuestro amor, por nuestra capacidad de crecer y cambiar juntos. Michael levantó su copa. Y por el futuro, sean cuales sean los retos que nos traiga, los afrontaremos juntos. Brindaron y el tintineo de copas llenó la sala. Elizabeth miró a su familia, su marido, con el que había superado tantas pruebas, su hija, que se había convertido en una mujer fuerte y cariñosa. Pensó en su empresa, que ahora no solo era rentable, sino que hacía del mundo un lugar mejor, en la gente a la que podía ayudar con su experiencia y sus recursos. Hace un año, el diagnóstico le había parecido el final de todo. Ahora se daba cuenta de que era el principio, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, más significativo y satisfactorio que nunca. Han pasado 5 años desde el día en que le diagnosticaron la enfermedad. En ese tiempo se habían producido muchos cambios, tanto en su vida como en la de los que la rodeaban. Montgomery era ahora conocida no solo por su éxito financiero, sino también por sus iniciativas sociales. La fundación que Elizabeth había creado para ayudar a los pacientes con tumores cerebrales había ayudado a miles de personas a recibir el tratamiento que necesitaban. Rachel, que al principio se mostró escéptica ante los cambios de la empresa, era ahora la responsable de responsabilidad social corporativa y una apasionada defensora de los necesitados de ayuda. Michael, que siempre apoyó a su mujer, encontró una nueva vocación trabajando con grupos de apoyo a familias que se enfrentaban a diagnósticos graves. Su experiencia y compasión ayudaron a muchos a superar momentos difíciles. La propia Elizabeth se convirtió en una oradora muy conocida, compartiendo su historia en conferencias y en los medios de comunicación. Su libro, La vida después del diagnóstico, se convirtió en un éxito de ventas y en una inspiración para muchos. Pero lo más importante es que Elizabeth aprendió a vivir cada día, a apreciar las pequeñas alegrías y a encontrar la felicidad en las cosas sencillas. Ya no era la mujer que vivía solo para el trabajo y el éxito. Ahora estaba llena de vida, amor y gratitud.